Padre, ¿por qué los sectarios dicen que no hay que confesar los pecados a los sacerdotes? Lo que pasa es que los sectarios tienen un error con la Sagrada Escritura. Ellos interpretan mal la Sagrada Escritura. Y es ahí entonces que se confunden y no están en la verdad por eso. Porque ellos interpretan la Sagrada Escritura como a su modo. A mí me da a entender que a veces creo que los sectarios saben la cosa y como los fariseos quieren negar la verdad de lo que está escrito. Porque ellos dicen que no hay que confesar los pecados a los sacerdotes. Sin embargo, en la Sagrada Escritura está eso bien claro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esto lo cogen ellos como un engaño para las personas que ellos quieren capturar. Y las personas que ellos capturan son aquellos católicos que podríamos llamar malos católicos, porque no se preocupan por su formación. A la formación no van. Vienen un domingo a misa, no vuelven el otro domingo, violando el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y no se preocupan por formarse, no leen un documento de la iglesia. Y a esto que ellos arrastran consigo, engañándolo y metiéndolo en el sectarismo. Sin embargo, en la Sagrada Escritura está plenamente revelado por parte de Dios que debemos confesar nuestros pecados. Por ejemplo, en Levítico 5, versículo de 5 al 6, vamos a encontrar no solamente la confesión de los pecados, incluso hasta la penitencia que manda el pecado. Por ejemplo, dice en el versículo 5, dice en Levítico, capítulo 5, versículo 5, dice, de cualquier forma que se cometa una falta, una culpa, debe confesar los pecados. De cualquier manera que se cometa una falta, una culpa, debe confesar su pecado. Es en el capítulo 5. Y hay en el versículo 5. En el versículo 6 va entonces a hablar de la penitencia y dice, por este pecado cometido debe ofrecer a Dios una ofrenda en aquel tiempo de animales, porque ese era el rito que se celebraba en el Antiguo Testamento. Y el sacerdote entonces expiará por esta persona que ofreció esa ofrenda y será perdonado. Es decir, aquí están las tres cosas que ahora en el Nuevo Testamento Jesús y la Iglesia han establecido. Ahí está el pecado, ahí está la confesión del pecado, y está la expiación, que quiere decir borrar la culpa por el sacerdote. Claro, que en aquel tiempo se borraban la culpa a través de los sacrificios de animales. Y ahora se borran los pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Esa es la única diferencia. Aquí era un sacerdote igual, de la ley del Antiguo Testamento, y tenía la autoridad para perdonar los pecados, expiar los pecados, pero era rito de animales. Ahora es el sacerdote de Cristo, por el amor a Cristo y el sacrificio de Cristo, que por este sacrificio la persona es perdonada. Vamos a confirmar esto que hemos estado diciendo. Dijimos Levítico 5, de 5 al 6. Vamos a leerlo. Leemos, dice, es que por cualquier
cualquiera de estas causas se vuelva culpable, en cualquier caso confesará su pecado. Y por el pecado cometido, en penitencia ofrecerá al Señor una hembra de ganado menor, oveja o cabra, por su transgresión. El sacerdote realizará la expiación a favor de esa persona por el pecado cometido y se le perdonará. Ahí está ya, estamos viendo ya en el Antiguo Testamento cómo ya está establecido de que la persona debe confesar su pecado y ofrecer penitencia por el pecado. Eso era lo que decíamos en Levítico 5, 1, 6. Pero también con respecto a la confesión y a la penitencia, la iglesia, al igual que nosotros vimos en el capítulo 5, versículo 6 del libro de Levítico, también la iglesia ordena que cuando una persona se confiesa, también debe guardar penitencia. Ya esto la iglesia lo tiene como doctrina. Vamos a ver en el capítulo 1459, lo que dice la iglesia en el catecismo de la iglesia. 1459. Dice, la solución quita el pecado, es decir, la solución, el perdón, o sea, la solución es el perdón de los pecados. La solución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Es decir, el sacerdote, después que la persona se confiesa, también le manda a hacer penitencia. La penitencia va a consistir según las diversas situaciones. Si la persona enferma o va avanzada de edad, o el pecado es muy grave o es muy leve, la penitencia dependerá de eso. Pero también hay otra cosa. El sacerdote toma en cuenta también, cuando la persona se confiesa, el tipo de pecado para ver el daño que ha provocado a la persona. Por ejemplo, el penitente confiesa: Padre, yo me robé 50,000 pesos y pido perdón a Dios. Entonces, no solamente aquí el sacerdote le va a exigir que, como está manifestando que está arrepentido, la prueba de ese arrepentimiento es que devuelva los 50,000 pesos. Entonces el sacerdote le va a pedir que lo devuelva. Si lo devuelve, verá que está arrepentido. Si no lo quiere devolver, entonces es una indicación de que no tiene arrepentimiento. Por eso es muy bueno ir a un palo, a un árbol, a confesarse, porque el árbol no le va a decir a uno que lo devuelva. Ni siquiera a Dios solo, porque tampoco él va a escuchar que Dios lo va a decir que lo devuelva, sino que esa persona va a un árbol porque, claro, no tiene ningún arrepentimiento. Y aquí nadie va a saber lo que ha hecho. Si va de un sacerdote, entonces el sacerdote le va a exigir de manera cómo comportarse en adelante y cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir la verdad del Evangelio. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver también en Proverbio, capítulo 28, versículo 13. En el capítulo de Proverbio, capítulo 28, versículo 13, dice: el que oculta sus crímenes no prosperará. El que oculta sus crímenes no prosperará. Dice acá: pero el que confiesa su pecado y se arrepiente de ello será perdonado.
Esto ya viene siendo lo mismo que en el capítulo 5 de Levítico, que ya leímos. O sea, no prosperará el que no confiesa su pecado o sus crímenes. Esto no solamente vale para los sectarios, esto vale también para los católicos, porque muchos católicos también le huyen a la confesión. No quieren enfrentarse con una realidad que ya viene de Dios y le huyen por eso. Pero ocultar los pecados es como diciendo no me perdonen, porque Dios, si una persona confiesa 2 pecados y eran 3 y oculta uno, ya no tiene perdón, porque no tiene arrepentimiento. El que tiene arrepentimiento confiesa todos sus pecados y Dios entonces le perdona a través del sacerdote. Por eso, precisamente por eso, es que debemos confesar los pecados. Esto es un mandato de Dios y debemos hacerlo. Vamos a leer para confirmar esto que estamos diciendo en Proverbios 28:13, para que la Sagrada Escritura, porque los sectarios dicen que eso no está en la Sagrada Escritura, es un invento de la iglesia, y por tanto vamos a comprobarlo a través de la Sagrada Escritura, que de la que ellos siempre se basan en esto, en su Sagrada Escritura, según ellos. Aquí leemos en Proverbios 28:13, que citamos: el que oculta sus crímenes no prosperará, el que los confiesa y se arrepiente será perdonado. Eso fue lo que estábamos diciendo, confirmando lo que dijimos. Esto vale, como dije, tanto para los sectarios que no obedecen a Dios con este mandato divino, y también muchos católicos. Una que se confiesan mal por vergüenza, por miedo, por lo que sea, o también otros que dicen que no se confiesan. E incluso hay entre comillas, hay católicos que dicen lo mismo: yo no me confieso con hombre. De manera que eso está comprobado en la Sagrada Escritura. Pero también, si seguimos buscando en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento. Seguimos buscando en el Antiguo Testamento y nos vamos al Salmo 32, versículo 16. Versículo 5, perdón. El Salmo 32, versículo 5. Aquí en este Salmo vamos a encontrar donde también dice: yo confieso mi pecado, no te oculté mi delito, y te propuse, confesaré mi pecado, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Esto está en este salmo. Es decir, aquí el salmista expresa que no le ocultó a Dios, más bien dice: declararé mi pecado, es decir, lo hablaré, lo manifestaré, lo diré. Y no te lo oculté, sino que yo propuse y me confesé, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Salmo 32, versículo 5. Dice así: te declararé mi pecado, no te encubrí mi delito. Propuse confesarme de mis delitos al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Esa es la cita que hicimos para confirmar lo que estábamos diciendo del Salmo 32, versículo 5. Pero también vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el capítulo, en Levítico también, capítulo 16, versículo 32, donde dice, capítulo 16, versículo 32, donde dice
que para el perdón de estos pecados, para la expiación de estos pecados, de borrar la culpa, el sacerdote tiene que ser ungido. O sea, tiene ungido ya significa que tiene la autoridad para hacerlo. Y eso es lo que somos los sacerdotes del Nuevo Testamento, ungidos. O sea, somos ungidos para eso, ungidos del Señor. Así como Jesús fue ungido, también nosotros somos ungidos. Entonces, dice el Antiguo Testamento ya que tenía que ser ungido. Vamos a leer Levítico, para confirmar esto, Levítico 16, versículo 32. Dice, la expiación será realizada por el sacerdote ungido que ha sucedido a su padre en las funciones sacerdotales. Debe ser un sacerdote ungido. Eso quiere decir que el sacerdocio del Antiguo Testamento también era un sacerdote legal de Dios, aunque como dijimos, un sacerdote basado en la ley y los ritos y animales, pero esa era la forma de perdonar los pecados en ese entonces. De manera que ya vemos en el Antiguo Testamento, estaba establecido de que para una persona que era realmente perdonado ante Dios, debía confesar sus pecados. Y el sacerdote era el medio para que este pecado quedara perdonado. Ahora bien, si entramos al Nuevo Testamento, podemos ver ahora, por ejemplo, si vamos a Marco 1.5, dice que todo el pueblo y Jerusalén, el pueblo de Judea y de Jerusalén, venían donde Juan a bautizarse y confesaban sus pecados. Dice aquí en Marco 1.5, dice que el pueblo de Judea y de Jerusalén venían donde Juan a confesar sus pecados, a bautizarse y confesaban sus pecados. Eso quiere decir que Juan, a través de Juan, también eran perdonados. Nadie podría decir, pero Juan no era sacerdote para perdonar pecados, pero según la palabra de Jesús, Juan era más que sacerdote, porque Jesús dijo, de Juan no ha nacido uno más grande de mujer. Entonces Juan tenía poder para todo eso, pero la Escritura está diciendo aquí claramente que Juan lo bautizaba y lo confesaba también. Entonces esto es la Sagrada Escritura, en lo que nos basamos en la Sagrada Escritura, creemos que eso es palabra de Dios. Vamos a confirmarlo aquí en Marco 1 del Nuevo Testamento, lo que acabamos de decir. Y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por eso estamos seguros, muy seguros, de que esto es una doctrina divina, un mandato de Dios, de que debemos confesar nuestros pecados para que realmente quedemos perdonados. Pero seguimos en el Antiguo Testamento y ahora nos vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, versículo 5, versículo 16. ¿Qué dice Santiago aquí? Confiesen sus pecados unos a otros. En este mismo capítulo, Santiago también está hablando de otro sacramento que le llaman el sacramento de la unción. En este sacramento, pero nos interesa ese versículo 16 de ese capítulo, de ese capítulo 5, que dice, confiesen sus pecados unos a otros. Vamos a confirmarlo para que no sea palabra plenamente dicha sin la confirmación de la Sagrada Escritura. Estamos buscando a Santiago, versículo 16. Confiesen
unos a otros sus pecados. Y continúa diciendo, recen unos por otros y se sanarán. Dice Santiago, confiesen unos a otros sus pecados, confiesen unos a otros sus pecados y se sanarán. Ahora, ¿qué significa confesarse unos a otros los pecados? Claro, aquí se trata de que el sacerdote también tiene que confesarse con otro sacerdote. Es decir, yo confieso a otro y el otro se confiesa conmigo. O sea, ahí que Santiago entonces dice que nos tenemos que confesar unos a otros. Eso no se refiere a que cada uno tiene que confesarse con el otro. Allí es decir, los laicos. Sino aquí se trata de que el sacerdote se confiesa con sacerdote y el otro se confiesa con el otro. Pero no, esto no es para todo el mundo. Ya leímos en el Antiguo Testamento, leímos en el Antiguo Testamento que debe ser un sacerdote ungido. O sea que esto no es cuestión de laico, un sacerdote ungido. Pues bien, esto es Santiago. Pero ahora nos vamos a Juan, la primera carta de Juan. Vamos ahí ahora. También, versículo 1, Juan 1, del 8 al 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 9. ¿Qué dice Juan aquí? Dice, si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, Dios es fiel y justo y nos perdonará. Oiga bien, dice, vuelvo y repito, dice Juan, si decimos que no tenemos pecados, no somos sinceros. O sea, nos engañamos a nosotros mismos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, arrepentido, Juan le agrega ahí arrepentido, porque puede darse el caso también de que una persona se confiese y no esté arrepentido. No va a ser válido la solución del perdón del sacerdote, porque debe estar arrepentido. Y hay muchos fieles que lo hacen así, que se confiesan sin arrepentimiento. Pero Juan dice aquí que si decimos que no tenemos pecado, que también hay personas que se va a confesar y dice que no tiene pecado. Es un error. O sea, es una falta de examen de conciencia y yo diría más bien más sinceridad de vida cristiana. Falta de sinceridad. Porque Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, y si confesamos nuestros pecados y nos arrepentidos, Dios nos perdonará. Vamos a leer, vamos a confirmar esto en Primera de Juan, capítulo 5, del 8 al 9. Perdón, capítulo 1 dije, del 8 al 9. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo delito. Esa es la confirmación de lo que acabamos de decir. Estamos en el Antiguo Testamento comprobando a los sectarios, al protestantismo y a los católicos también que no tienen fe en esto ni lo practican, de que la confesión es necesaria para tener verdadero perdón de Dios, porque es un mandato del mismo Dios desde el Antiguo Testamento hasta acá, hasta el Nuevo. Entonces, vimos ahí a Santiago, vimos a Juan, vimos a Marco, a Santiago y a Juan, aquí vimos en el Nuevo Testamento. Ahora bien,
Vamos a ver lo que dice la iglesia con respecto a esta confesión. Vamos a ver dos grandes santos de la iglesia, lo que dicen sobre esta confesión, San Jerónimo y San Agustín. Lo vamos a ver en el número de Catecismo, Doctrina de la Iglesia. Lo vamos a ver en el 1458. 1458. Vamos a ver esto. Catecismo de la Iglesia. 1458. Dice, bueno, donde se plantea San Jerónimo está en el capítulo, en el 56, pero dice así: cuando los fieles de Cristo se confiesan por confesar cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia de Dios su perdón de todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación de sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Aquí estamos en Proverbio, el que oculta sus crímenes. Aquí dice San Jerónimo dice que no, como lo mismo que dice allí, no prosperará. Dice allá en Proverbio 28, no prosperará. Aquí dice que lo oculta no será perdonado, pero el que lo confiesa será perdonado. Esto lo dice el gran santo San Jerónimo. Y en capítulo 58, 1458, que ya lo cité, es donde está San Agustín. San Agustín va a decir: el que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados. Si tú también te acusas, si tú también te acusas, te une a Dios. Vuelvo y repito, dice San Agustín: el que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados. Si tú también te acusas, te unes a Dios. Esto es una realidad que estamos viviendo en la vida cristiana. Y todo esto es un mandato de Dios y ordenado por la iglesia, para que nosotros, los hijos de Dios, nos santifiquemos y nos salvemos. De manera que esto se debe a una obediencia a Dios. Una obediencia a Dios. Ahora bien, ¿de dónde le viene ahora esta autoridad a los sacerdotes para perdonar los pecados? ¿De dónde le viene esta autoridad? Bueno, pues le viene del mismo Jesucristo, la autoridad de perdonar los pecados al sacerdote de Cristo, del mismo Cristo le viene. En Mateo 9 del 1 al 8, en Mateo 9 del 1 al 8, vamos a encontrar aquí el episodio del paralítico que meten por el techo de una casa porque no cabía, no podían meterlo por la puerta, metieron por el techo. Y cuando van el paralítico para que Jesús lo curara, Jesús no le habla de salud física, sino que le dice: tus pecados están perdonados. Hubo un escándalo con los fariseos y maestros de la ley por esto que Jesús dijo: este blasfema, ¿cómo puede este hombre perdonar pecado? Dicen ellos en la mente, porque Jesús
le conocía sus pensamientos. Y como ellos vieron eso muy difícil para que Jesús lo hiciera, entonces Jesús quiere manifestar de manera drástica la autoridad que él tiene para perdonar pecado. Entonces esto lo iba a mostrar levantando el paralítico de la cama. Dice, para que vean que el Hijo del Hombre, oiga bien, no el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, no en el cielo, en la tierra, para perdonar pecado. Entonces le dijo al paralítico, levántate de ahí. O sea, la autoridad de Jesús dice, para que venga el Hijo del Hombre, oiga, no el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, porque esto es de hombre aquí, no en el cielo, sino en la tierra, para que vean que aquí hay autoridad, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Entonces levanta el paralítico. Esta autoridad es la que le pasa a la iglesia, le da a los sacerdotes. Esta autoridad es que le da a los sacerdotes. Pero vamos a confirmarlo no solamente con mi palabra, sino con la palabra de Dios. A confirmar esto, dijimos Mateo 9 del 1 al 8. Mateo 9 del 1 al 8 decimos, Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados. Entonces algunos letrados pensaron, este blasfema. Jesús, percibiendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir se te perdonan los pecados o decir levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De manera que aquí vemos entonces esta autoridad, con esta autoridad de Jesús, es con la autoridad que la iglesia perdona los pecados. Ahora bien, si el poder de perdonar los pecados, entonces ¿de dónde le viene al sacerdote? Aquí tiene la autoridad, pero el poder, ¿de dónde le viene el poder para perdonarlo? El poder le viene del mismo Jesucristo. También, del mismo Jesucristo le viene el poder. Esto lo vamos a encontrar en Juan 23. Aquí dice Jesús, le dice Jesús, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me ha enviado, lo envío a ustedes. Es decir, así como el Padre me ha enviado, lo envío a ustedes. Aquí comienza a darle el poder a los discípulos, que en este caso a los obispos, a los sacerdotes ahora. Entonces le dijo, la paz sea con ustedes, le dice, y reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Este poder de perdonar los pecados, oigan bien, ni siquiera fue cuando Jesús era un hombre como nosotros, sino que ya era Dios en la totalidad, en el sentido de que estaba resucitado. Es decir, no estaba en carne humana, sino ya resucitado. Fue cuando le dio este poder para perdonar los pecados. Ahora, ¿qué debemos hacer los que nos queremos salvar? Pues obedecer lo que dice Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Es decir, a quienes confiesen su pecado con ustedes, van a ser perdonados. Y a quienes no se confiesen, pues se quedarán así, porque no recibirán perdón. Ahora, hay gente que dice, yo creo la palabra de Jesús. ¿Pero en qué palabra?
Porque todo el que rechaza esto no está creyendo en la palabra de Jesús. ¿O qué creen? ¿Que la palabra de Jesús es alguna o son todas? Creo en esto, pero en esto no creo. Creo en aquello, pero en esto sí creo. No, eso es palabra de Jesús. Y palabra después de la resurrección. Aunque ciertamente la palabra de Jesús valía en cualquier momento. Pero aquí estamos hablando ya de que Jesús era divino total en este momento. Y da ese poder a la iglesia, a los apóstoles, que los recibe la iglesia y los sigue funcionando en la iglesia desde ese momento. Pues bien, pero Pablo, ¿cómo expresa Pablo también esta autoridad? ¿Cómo expresa Pablo esta autoridad? El apóstol Pablo lo va a decir de otra manera. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, Pablo va a decir esto. Dice, Dios ha reconciliado al mundo por Cristo, dice él, y a nosotros nos ha encomendado este ministerio de la reconciliación. Dios por Cristo ha reconciliado al pecador, dice Pablo, a los pecadores con Dios, y a nosotros nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Es lo mismo que está diciendo en Juan 20, 23. Es lo mismo que está diciendo. Dios nos ha dado este poder a nosotros, para que así como Jesús los reconcilió, nosotros también tengamos el poder de reconciliarlo. Vamos a leer lo que acabamos de pronunciar para confirmarlo. Dijimos en 2 Corintios 5:18, y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Dice Pablo, y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él, nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. En otro, Pablo también va a decir, más adelante dice también, le ruego, como un ruego, les rogamos que por la misericordia de Dios se reconcilien con Dios, dice Pablo. De manera que la Sagrada Escritura confirma de una manera drástica de que debemos confesarnos con Dios. Ahora bien, con respecto al poder del perdón de los pecados, que ya vimos en Juan 20, 23, y en lo que dice Pablo también, en lo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, que ya leímos, en lo que dice, todo lo que vimos con respecto allá al perdón de los pecados. También la iglesia manifiesta y tiene doctrina donde explica el poder que tienen los sacerdotes para perdonar los pecados. La iglesia está claro con eso. Por eso vamos a ver, dice en el número de catecismo 1461, que los obispos han recibido, como los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles recibieron, los obispos, porque son sucesores de los apóstoles, los obispos, han recibido el poder de perdonar los pecados. Pero los sacerdotes, como colaboradores suyos, también ambos han recibido el poder de perdonar los pecados. Esto lo confirma la iglesia con respecto a este poder que la iglesia sabe que tiene por Cristo Jesús, que se lo ha dado.
Vamos a leerlo en el capítulo, dijimos, en el número 1461, lo que acabamos de decir para confirmarlo. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos sucesores y los presbíteros colaboradores de los obispos continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la confirmación de la Iglesia con respecto al poder del perdón de los pecados. Ahora bien, los sectarios dicen: yo no voy a confesar los pecados a un hombre porque para que el hombre no sepa lo mío, dirían ellos. Ese hombre se va a enterar de lo mío. Como que ellos creen que los pecados que los fieles confiesan a los sacerdotes, ellos creen que alguien lo va a saber. Pero este es un secreto que la Iglesia guarda y manda y ordena que los sacerdotes guardan ese secreto que se llama sigilo sacramental. Hay una sentencia que se le aplica al sacerdote que descubra los pecados de un penitente. Por eso, sacerdotes, somos muy respetuosos con eso y sabemos que estamos frente a Dios, haciendo la veces de Dios, y que no podemos dañar la Iglesia ni tampoco contradecir la voluntad de Dios. Por eso vamos a confirmarlo, esto que acabamos de decir, en el derecho canónico, en el canon 983, 983 de derecho canónico, donde confirmamos el sigilo sacramental. Dice así: el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está determinantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Ese es un secreto que guardamos los sacerdotes con fidelidad y respeto a la Iglesia y temor a Dios, por nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Sin embargo, los sectarios no se confiesan con sacerdotes, estos católicos que se van de la Iglesia, ignorantes. Sin embargo, se paran en un montón de gente a decir lo que han hecho para que todo el mundo lo sepa. Ni están arrepentidos realmente porque no se han confesado, y entonces todo el mundo se entera. O se lo dicen a un amigo o se lo dicen a otra persona, y todo el mundo se entera de lo que han hecho. Y realmente lo que uno hace debe confesárselo a Dios y a un sacerdote para que quede en el secreto de Dios. Y algunos no lo hacen, entonces lo hacen los sacerdotes, pero lo hacen con otra gente, confesando como si eso lo fuera a liberar. Yo hice tal cosa, y he hecho tantas cosas, hice tal cosa, como si eso lo fuera a liberar de eso. Lo libera el arrepentimiento, la compulsión, el dolor de haber hecho eso, con una confesión a Dios que el Espíritu Santo le inspira, lo estimula a que cuando verdaderamente tiene perdón, lo inspira y lo estimula ahí a un confesor, a un sacerdote, a que le perdone estos pecados. Y todo el que se ha arrepentido de verdad, con sinceridad, esto es una experiencia de vida cristiana. Todo el que se ha arrepentido de verdad de los pecados, cuando confiesa los pecados a un sacerdote, se siente como una pluma, como que le han descargado quintales de plomo de la cabeza, del cuerpo. Se queda liviano, con una conciencia limpia y sana. Y todo el que se ha arrepentido de verdad sabe por esta experiencia que la confesión es necesaria, es válida y es mandada por Dios. Los sectarios dicen
Los sectarios dicen que ¿cómo confesarse con un hombre pecador? ¿Cómo confesarse con un hombre pecador igual que yo? Bueno, pero si en el Antiguo Testamento Dios no buscó ángeles para perdonar los pecados, pues tampoco en el Nuevo iba a buscarlo, sino hombres pecadores. Era el que Dios ha buscado siempre. Y hombres débiles también. Entonces, por eso vamos a buscarlo esto en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del 1 al 8. Carta a los Hebreos, capítulo 5, del 1 al 8. Vamos a buscar esto que acabamos de pronunciar. Carta a los Hebreos, capítulo 5, del 1 al 8, dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres, y nombrado su representante ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, pues puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana, y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por lo del pueblo. Tiene que ser un hombre que sea comprensivo, pecador igual. Para un ángel, al no tener pecado, no va a tener esta comprensión, porque no sabe, no ha pasado por el pecado, no tiene esta debilidad. Pero si el hombre tiene esta debilidad, entonces puede ser indulgente con los demás. Y continúa diciendo: y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo, si no es llamado por Dios, como Aarón. Que esto es propiamente de sacerdote nada más. Nadie puede darse esta dignidad, dársela por sí mismo. Yo te voy a perdonar, yo tengo potestad para perdonarte. Dice, si no es dada por Dios, como en el caso de Aarón, que fue el primer sacerdote. Entonces sigue diciendo: del mismo modo, Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense, aquí hay otra cosa. Jesucristo es sacerdote, pero Jesucristo no es sacerdote según el rito judío del Antiguo Testamento. No es un sacerdote de la ley. Jesucristo, el sacerdocio de Jesucristo es otro sacerdote. Dice aquí, según el orden de Melquisedec, que es una figura, era un sacerdote Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem. Era una figura misteriosa en que Abraham, cuando venció a los enemigos, le conquistó al bienes y cosas, se encontró entonces, Melquisedec se encontró con Abraham y a bendecirlo, y Abraham tuvo que darle el diezmo a Melquisedec. Quien da el diezmo es menor que el que lo recibe. Es decir, supuestamente Melquisedec era mucho más grande que Abraham, porque Abraham tuvo que darle el diezmo a Melquisedec. Pero dice aquí en la carta a los Hebreos, versículo 5-6, que según el orden de Melquisedec. Pero vamos a ver ahora, en esto que he estado diciendo también, que dice que
el rito de Jesucristo tampoco es el rito del Antiguo Testamento, que era cuestiones de animales. Aquí se trata de otra cosa. Y vamos a verlo ahí. Dice que Abraham, cuando Melquisedec se encontró con Abraham, le ofreció pan y vino. Pan y vino. Es decir, ese es el rito que acompaña el sacrificio de Cristo, que es lo que nosotros presentamos en el altar para que sea transformado en cuerpo y sangre de Cristo. El mismo rito que ofreció Melquisedec. Ese es el rito que nosotros ofrecemos. No es el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino el de Cristo Jesús, es otro sacerdote diferente. Vamos a confirmarlo. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 14, de 17 al 20. Vamos a encontrar esto que he estado diciendo. Génesis 14, de 17 al 20. Y dice: cuando Abraham volvía, vencedor de Codorlaomer y sus reyes aliados, el rey de Sodoma salió a su encuentro en Baal-Zebé, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, trajo pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y a Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. La 10ª parte le dio el diezmo. Entonces, este es el sacerdocio de Cristo del Nuevo Testamento. Del orden de Melquisedec y del rito de Melquisedec, no del orden de la ley del Antiguo Testamento, sino del orden de Jesucristo. Y el sacrificio de Jesucristo es su mismo cuerpo que se inmola en el altar y es transformado en el pan y el vino, donde va a quedar plasmado ya de una manera divino este pan y este vino a través de la consagración que hace el sacerdote en la Sagrada Eucaristía. Ahora bien, dicen los setarios protestantes, dicen que confesarse con un hombre es como confiar en él, es decir, poner su confianza en él, dicen ellos. Dicen los protestantes, los setarios, dicen que ya la gente tiene eso confundido, protestantes y setarios. Los setarios son los pequeños grupitos de setas que andan por ahí, que tienen su nombre. Por ejemplo, José Smith, Carlos Russell, William Miller, fundador José Smith, fundador de los mormones, y Miller, el fundador de los adventistas, y Carlos Russell, testigo de Jehová. Estos sí tienen su nombre de fundadores de setas, de grupitos, y así sucesivamente. Son muchísimas setas con muchísimas personas que han fundado estos grupitos. Pero dicen ellos, decía, que confesarse un sacerdote, una persona confesarse con un sacerdote es poner la confianza en él. Aquí se están basando a Jeremías. Se están basando lo que dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 5, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y aparta de Dios su corazón. Cogen este versículo, este texto, para aplicarlo a los católicos
diciendo que ellos están confiando en un hombre porque se van a confesar con el sacerdote. Pero ¿por qué los católicos van a confesarse con el sacerdote? Van a confesarse porque confían en la palabra de Jesucristo, que nos mandó y nos ordenó que nos confesáramos con los sacerdotes. Y por eso vamos y nos confesamos, porque confiamos en la palabra de Jesucristo, que de esa manera vamos a recibir el perdón. Y por eso confiamos. Entonces no estamos confiando en el sacerdote, sino estamos confiando en la palabra de Jesucristo, que nos perdona a través del sacerdote. Porque sabemos que quien perdona es Dios, pero a través del sacerdote. Así que Cristo lo ha ordenado, así lo ha mandado y así lo ha enseñado. Y así lo sigue enseñando la iglesia. De manera que cuando usted lo hace al contrario, usted está desobedeciendo a Cristo y no está haciendo la voluntad de Dios. Usted se está salvando a su modo, a su manera. Pero fíjense que esto que ellos dicen de que los católicos confían en los sacerdotes de esta manera, en la manera que ellos están expresando, es al revés. Ellos sí confían en los hombres. Ellos se guían de los hombres y confían en los hombres. Porque esta secta que ellos siguen, ¿quién la fundó? Fue Jesucristo, fue un hombre. Y ellos están confiando en lo que este hombre disparatoso sacó de ahí. Entonces ellos sí están confiando en hombres, porque están confiando en hombres que se inventaron cosas con sueños y qué sé yo de qué manera, para sacar doctrina después de más de 1800 años, sacar doctrina diferente contra el Evangelio y contra la iglesia, contra el reino de Cristo, para enseñárselo a otro. Entonces en ellos sí están confiando estos benditos católicos, ignorantes, como se le está llamando, que se salen de la iglesia y dejan de confiar en Cristo para confiar en este hombre, que le está enseñando cosas que soñó, cosas que escuchó de otro. Por ejemplo, ahora estos grupos sectarios copian de Martín Lutero. Martín Lutero, que se rebeló contra la iglesia porque quería casarse con una monja y la iglesia no se lo aceptó, se hizo enemigo del Papa y comenzó a trabajar en contra de la iglesia. Y ahora Lutero sacó unas conclusiones falsas en contra de la iglesia y los sectarios copian de él. Entonces ellos están siguiendo a Martín Lutero, no están siguiendo a Jesucristo, sino a Martín Lutero es que siguen. Entonces lo que ellos hacen, entonces se lo aplican a los católicos cuando son ellos los que realmente están siguiendo hombres. Pero esta realidad de este sectarismo y esta contradicción a la iglesia, ya eso estaba profetizado por el mismo Jesús y sobre todo por Pedro y Pablo. Por Pedro y Pablo. Eso estaba ya profetizado por el mismo Jesús y por Pedro y Pablo. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y siguiente, vamos a escuchar lo que dice Pedro. Oiga bien, cogemos nada más, segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 2, para que escuchemos lo que dice Pedro ya de esta gente, que ya la tenemos hoy y que en aquel tiempo ya Pedro profetizaba y veía que iban a venir. Vamos a comprobar esto en la Sagrada Escritura y verlo, lo que nos dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 2. Segunda carta de Pedro, del 1 al 2. En el pueblo judío, dice Pablo, en el pueblo judío había ya falsos profetas. Dice, y después entre ustedes aparecerán falsos profetas que introducirán doctrina sectaria, perniciosa, dice él, contra la verdad, dice Pedro, pero vamos a leerlo. Dice, en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán sectas perniciosas y renegando del Señor que los redimió, se acarrearán una rápida destrucción. Muchos lo seguirán en su vida viciosa y por su culpa será desprestigiado
el camino de la verdad. Mire, una profecía así tan clara, tan transparente, de esa manera, lo que estamos viendo hoy. Oiga, dice Pedro que en el pueblo judío hubo falsos profetas y que luego entre ustedes, entre el cristianismo, aparecerán también esos falsos profetas que introducirán doctrinas sectarias, dice, perniciosas, que lo engañarán, dice él, y lo apartarán de la verdad. Dice, por causa de ellos, está enseñando esto, muchos se van a apartar de la verdad y lo van a seguir. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con estos católicos, pobres católicos, que falta de luz, de conocimiento, y se apartan de la verdad para seguir estas enseñanzas falsas, porque son enseñanzas falsas? Nosotros no vamos a hacer juicio ni vamos a juzgar a nadie, no vamos a decir que por ello está ahí se van a condenar, eso solamente lo sabe Dios, se lo damos a Dios, pero sí podemos decir claramente, con toda verdad, decimos que están equivocados, están extraviados, están errados. Y ojalá Dios le ilumine y que ellos puedan dar con la verdad que es la iglesia de Cristo, fundada por Él, a la que nos ha llamado a todos a la salvación. Esperamos que esto pueda servirle tanto a los sectarios como a los católicos.